Hola niños, ¿cómo están? La clase de hoy es de historia. Vamos a seguir viendo la vida de los mayas. Así que colocan en su cuaderno la fecha de hoy y el objetivo será que ustedes conozcan la organización política y los principales dioses mayas. ¿Ya? Así que comenzamos con la clase. Un repaso de la clase anterior. Yo les coloqué ahí un cuadrito donde se explicita la sociedad maya. Si ustedes reconocen, ahí están las clases sociales. Al inicio de la pirámide, en la parte más alta, se encuentra el rey, ¿no es cierto? Él tenía un nombre especial, se llamaba Alash-Winik. Este rey tenía todo el poder y era el que tenía la comunicación especial con los dioses. Solamente el rey se podía comunicar con los dioses. Un poquito más abajo también está la nobleza, los sacerdotes, ¿ya? Este era un grupo privilegiado, era muy poderoso dentro de la sociedad. Los sacerdotes ayudaban al rey a la toma de decisiones, así que era muy importante. La nobleza estaba formada también por la familia del rey, ¿ya? La esposa, los hijos. Cuando el rey moría, el hijo mayor tomaba sucesión del trono, ¿ya? Y se construía otra escala más arriba en la pirámide. Luego, en la penúltima parte, estaba el grupo más poderoso, en el sentido que era más numeroso, ¿ya? Este grupo estaban los comerciantes, estaban los artesanos y las personas que trabajaban, ¿ya? Y en la parte más abajo, si ustedes se fijan ahí estaban los esclavos. Estas personas no tenían ningún derecho dentro de la sociedad. A ellos lo utilizaban como intercambio y también los utilizaban en los sacrificios humanos que hacían los mayas. Dentro de la sociedad maya también hay una parte muy importante, un rol fundamental que lo cumplieron las mujeres, porque las mujeres trabajaban mucho y ellas estaban a cargo de la familia, estaban a cargo de educar a los hijos, de hacer labores agrícolas, también elaboraban productos de cerámica que servía tanto para el rey como para hacer intercambio. Los hombres solamente tenían poder político y religioso en las ciudades, pero las mujeres eran las que tenían mayor trabajo. De eso se consistió la clase anterior que vimos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la organización política que tenían los mayas, que era muy similar a la... Miren, en la organización política, quiere decir cómo ellos se distribuían el poder. Bueno, el principal era el rey, ¿no es cierto? Alash-Winik. Él dirigía el ejército, él el que hacía las leyes, administraba la justicia y él no solamente tenía el poder, era asesorado también por un consejo, ¿ya? Un consejo de sacerdotes, de nobles que le decían cómo tenía que ir gobernando. Y él los designaba, ¿ya? El poder también era hereditario, como lo vimos anteriormente, cuando el rey moría, pasaba a su hijo mayor. Luego del rey viene otro ser principal que es el Ahuacán. Él era el sacerdote principal, el sacerdote más poderoso. Él era el encargado de dirigir los rituales.
¿ya? Él administraba los templos, vigilaba los libros sagrados, hacía los calendarios y todos los avances científicos pasaban por este sacerdote que era el más top, como se dice. Se llama el Ahuacán, ¿ya? Él tenía gran influencia en las decisiones políticas que se hacían en la ciudad. Él gobernaba en conjunto con el rey. ¿Me van entendiendo? Ya, entonces, después hay otra persona muy importante dentro de la sociedad maya, que era el Nacom, que él era el jefe militar supremo. Él era el encargado de organizar todo el ejército cuando entraban en guerras. Él era el encargado de la parte combatiente. Es como si dijéramos actualmente, era él el ministro de defensa. ¿Me entienden? El que defendía a la ciudad. Era el jefe militar supremo. Luego venían los tupiles, que eran los encargados de vigilar el orden público y velar para que se cumplieran las leyes. Actualmente diríamos que eran como los carabineros, para que me entiendan. ¿Ya? Porque ellos hacían la misma labor que hacen los carabineros hoy en día. Esas se llamaban tupiles. Y también estaban los batabob, que ellos eran los que administraban las áreas como estaba dividido el territorio. Ellos designaban las partes donde se iban a cosechar, otras partes donde se iban a construir casas. ¿Me entienden? Ellos administraban las áreas y cuidaban también las ciudades. Esa era la organización política que tenían los mayas. ¿Me entendieron, niños? Primero estaba el rey, luego estaba el sumo sacerdote, luego estaba el Nacom, que era el jefe militar, luego los tupiles, que eran los que vigilaban el orden público y hacían que las leyes se cumplieran, y luego estaban los batabub, que eran los que designaban los terrenos cómo estaba construida la ciudad. ¿Ya? Luego vamos a ver lo que era la religión maya. Ustedes saben que los mayas eran politeístas. La religión para ellos cumplía un rol fundamental. Era muy similar a los dioses griegos. ¿Se acuerdan cuando vimos esa materia? Que cada dios tenía un poder. Acá en los mayas, la religión, como les digo, cumplía un rol fundamental. Influía en todos los aspectos de su vida. Para ellos, los dioses eran los que decidían el destino de los seres humanos. ¿Ya? Entonces estaba muy ligada la religión. Como les dije anteriormente, eran politeístas, porque ellos creían en muchos dioses. Tenían dioses para todos, ¿ya? Sus dioses representaban los elementos o fenómenos naturales, pero también tenían poderes de abundancia, pero también tenían poderes de causar la muerte o destrucción. O sea, tenían para ellos dioses buenos y dioses malos. ¿Me entienden? ¿Qué hacían los mayas? Los mayas hacían rituales, ¿ya? Y asistían a ceremonias. Estas ceremonias se hacían en el templo y estos rituales consistían en bailes, en canto, en rezos y en entregar diversas ofrendas. Generalmente, a veces los rituales consistían en sacrificios animales y en sacrificios humanos, dependiendo al dios al que se le homenajeara el ritual. ¿Ya? Principales dioses mayas. Yo aquí coloqué unos poquitos, ¿ya? Los principales. Mire, el primero se llamaba Hunab-Ku, que era el dios creador para ellos. Era el dios de dioses. Si nosotros lo comparamos con Grecia,
vendría siendo el dios Zeus, para que me entiendan. ¿Ustedes sabían que era el Zeus? Zeus era el dios de los dioses. En los mayas se llamaba Hunabku, que era el dios creador. Y a ellos le colocamos un dibujo donde más o menos lo dibujaban así los mayas. Se llamaba Itzamna, que él era el señor de los cielos y era el protector de los seres humanos. Itzamna se llamaba. ¿Ya? Había otro dios que es el Apuch, que era el dios de la muerte, de la noche, del inframundo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el dios del inframundo en los griegos? Hades, ¿no es cierto? Acá, Hades es Ashpuch, que era el dios de la muerte, de la noche, del inframundo. Él es el que cuidaba a los muertos. Había otro dios que le llamaban el Akin, que era el dios sol. Él era el que traía el calor y las sequías. Debido a este dios se producían las sequías dentro de las ciudades. Y había otro que se llamaba Ixchel, que era la diosa de la luna, era la diosa de los nacimientos, era la que adivinaba lo que predecía el futuro. Ixchel. El último dios que yo coloqué aquí es el dios Chak, que era el señor de las lluvias. Él es el que traía la lluvia a la tierra. Ya a él se le hacía rituales para que las cosechas fueran abundantes, para que lloviera. ¿Se fijan? Entonces los mayas tenían muchos dioses, ellos creían en muchas cosas. Para ellos las cosas pasaban porque los dioses lo querían, ¿me entienden? Y para ellos tenían dioses buenos y dioses no tan buenos. ¿Ya? A ellos se le hacían rituales donde se ofrecían muchos sacrificios humanos y de animales. ¿Ya? La sangre del animal, la sangre del humano, era lo que los dioses pedían, según ellos. ¿Ya? En esa consistiría la clase de hoy, niños. Vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a contestar esas preguntas en su cuaderno, ¿ya? La número 1 dice, ¿por qué se dice que los mayas eran politeístas? Número 2, averigua y escribe otros dioses mayas, porque yo ahí les coloqué solamente 5, pero tenían muchos más. Ustedes van a escribir unos 2 o 3 más, ¿ya? Número 3, busca en internet mitos o leyendas que los mayas tenían acerca de la creación del mundo y explica una. Los mayas, como todos se lo debían a los dioses, ellos tenían una leyenda, un mito acerca de la creación del mundo, cómo se creó el mundo, cómo se creó el hombre, ¿ya? Búsquenla en internet, es muy entretenida y la explican ahí en pocas palabras, ¿ya? Y la número 4, también averigua y escribe en qué consistía el juego de pelota de los mayas. Porque fíjense ustedes que parece que el fútbol lo inventaron los mayas y después lo perfeccionamos después. ¿O no? Ya, ustedes van a buscar en qué consistía ese juego de pelota. Si ustedes fueran mayas, ¿serían capaces de jugar ese juego de pelota? Ahí está la inquietud. ¿Ya? En eso consistiría la actividad, niños. Espero que hayan entendido la clase y desarrollen esta actividad muy bien en su cuaderno, con bonita letra, sin falta de ortografías, ¿ya? Y los que tienen posibilidad de imprimir los dibujos que estaban ahí en la clase, pueden hacerlo, ¿ya?
Que tengan bonito día, hagan todas sus tareas muy, muy bien. Chao, chao.